Existe una ley que está vigente desde 2010, fue emitida en su momento por el presidente o solicitada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Actualmente existe una probable ya reforma, ya es un hecho. Estamos en una posible aceptación por Cámara de Diputados y la doctora Norma nos podrá comentar acerca de eso. Es importante que les comente cuáles son las trascendencias y los estudios que ha tenido la doctora Norma Estela Pimentel Méndez. Voy a leer parte de su currículum. Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, en la institución que obtuvo el título de licenciatura en Derecho con el reconocimiento magna cum laude. Ha realizado estudios de posgrado dentro de los programas de la maestría en Derecho Empresarial y maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana Puebla, graduándose con honores. Ha obtenido el grado de doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el reconocimiento cum laude. Desarrolló una línea de postdoctorado en Dirección y Mercadotecnia en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas, entre las que destacan el Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, el Federalismo Hacendario, entre otras. Profesionalmente se ha desempeñado en el sector privado y en el sector público. Forma parte del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del municipio de Puebla, así como es socia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, miembro activo de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi y miembro internacional de la Association of Privacy Professionals. Bueno, pues bienvenida doctora, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este tema de gran trascendencia. Vamos a empezar a platicar sobre el tema. Muchísimas gracias, Gonzalo, y también quiero agradecer mucho a los miembros de la comunidad de Litigium Live. Esperemos que este tema sea de importancia y su interacción y que nos envíen dudas, preguntas a lo largo de estos minutos que estaremos charlando con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Pues entremos a la materia. Esta ley ha sido de gran trascendencia a nivel nacional. Creo que hay un poco de desconocimiento tanto en el ámbito de abogados como en el ámbito empresarial y sobre todo la trascendencia que tiene el incumplir con la ley. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tema de la importancia? Claro, mire, creo que es algo muy importante el momento en el que nos encontramos, a razón de las reformas necesarias para la sociedad, porque hay que entender, los datos personales son un elemento, ya son una condición intrínseca de todas las personas. Lo interesante es cómo el derecho va evolucionando para reconocernos a los ciudadanos ese derecho, la posibilidad de ejercerlo, pero también pues a las personas que los están ocupando en alguna base de datos o que tienen el acceso a estos datos, cómo los van a manipular. Ahí es la importancia de esta legislación. Como bien estás comentando, en la actualidad todavía se encuentra vigente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y aquí quisiera aprovechar el espacio como para dividir un poco este interesante proceso jurídico. A razón de la reforma que se da a nuestra Constitución, al artículo sexto, y se crea precisamente en 2008 y se crea precisamente pues una nueva figura en lo que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Se vienen en cascada tres grandes bloques para consolidar lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Transparencia. Esos tres grandes bloques yo consideraría que es, por un lado, el combate a la corrupción, sumamente importante y necesario para consolidar las bases de un país democrático. Por el otro lado, el acceso a la información pública, pero el más importante, la protección eficiente de los datos personales. Tenemos hoy una ley federal vigente que solamente aplica a personas físicas y morales y que solamente genera una vinculación entre estos responsables del manejo de base de datos con relación al INAI. Pero lo que está ocurriendo precisamente por estas modificaciones en cascada es que ahora, con materia del acceso a la información pública, aquí todas las personas físicas o morales que manejan algún recurso, ya sea federal, estatal o municipal, tendrán que también sujetarse a las nuevas modificaciones dentro de este sistema. O sea, me estás comentando que en los dos actualmente no existe esa protección. Me refiero tomando en consideración las autoridades de cualquier Exacto. ámbito. Lo que ocurre ahora es que básicamente si tú eres una empresa o eres una persona física que realiza actividad empresarial y que te vinculas y manejas datos personales, con quien únicamente te haces responsable es ante el INAI. ¿Qué pasa también? Que el ciudadano pues tampoco ejerce mucho sus derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación u oposición en el manejo de sus datos personales. Eso nos ha hecho como que estemos más tranquilos, no le demos tal vez tanta importancia a estos temas y solamente en los casos muy relevantes, como por ejemplo contra gigantes como Google o contra Facebook, el manejo de redes sociales,
pues se haya hecho hasta muy mediático estos temas. Algunas empresas transnacionales pues también ya se han visto en la necesidad de manejar y tener muy puntuales sus avisos de privacidad y también ya han sufrido en algunos casos pues de algunas verificaciones por parte del INAI o de algún procedimiento específico de acceso realizado por el ciudadano que al no satisfacer sus derechos pues acude ante el INAI. Pero realmente es poca la incidencia. ¿Cuál es la intención de esta reforma? Que la incidencia se haga más amplia. Para empezar, mayor difusión, y por eso, pues obviamente el agradecimiento para estar haciendo esta difusión, porque muchas veces nosotros mismos como comunidad jurídica, pues ni siquiera tenemos el conocimiento de esta información o no lo incluimos, por ejemplo, también en los servicios jurídicos que ofrecemos. Creo que sí, creo que es muy cuando vamos a prestar un servicio, en la elaboración de un contrato profesional, que es básico también que todos los abogados lo firmemos, para poder obligar al cliente a que genere sus obligaciones, que es el pago, y de entregar la documentación necesaria, y nosotros de cumplir como la obligación como abogados. Es importante que en el contrato también se establezca que existe y va a existir esta protección de datos. ¿Qué opinas? Fíjate, mira, algo bien interesante. Resulta que absolutamente todos los que manejamos datos, y por ejemplo aquí el abogado, independientemente de si le está aplicando la ley federal. Y desde el momento en que tenemos una interrelación con nuestros clientes, pues tenemos ya datos personales de ellos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ya nosotros mismos? Disasociar estos datos. Proteger también con un sistema dentro de nuestro propio despacho, con el grupo de abogados con el que estemos trabajando, pues proteger esos datos personales que nuestros clientes nos han entregado. La ley actual, la ley federal, habla de que existe una presunción de confianza. O sea, se presume que todas las personas físicas y morales que tenemos acceso a datos personales, pues el ciudadano que nos los está entregando, en este caso nuestros clientes, pues ellos ya presumen que nosotros vamos a tratar de manera idónea y atendiendo los principios que establece la ley vigente, sus datos personales. Punto bien importante, casi ninguno de nosotros tenemos en la elaboración de nuestros contratos nuestro consentimiento para el manejo de los datos. Fíjense, una cosa bien interesante, la ley federal dice que no se requiere consentimiento siempre que haya una relación contractual, pero la ley no es específica y no te habla de qué tipo de relación contractual. Punto número uno. Punto número dos, una cosa es el consentimiento y otra cosa es el manejo de los datos. Se podría presumir que siguiendo este principio de que todos damos o de que vamos a manejar de acuerdo a los propios principios jurídicos la tutela de los datos personales de nuestros clientes, pues no sería necesario pedirles el consentimiento. Pero imagínense que estén tratando con datos personales de menores. Por el contrario, la ley habla de que cuando son menores los que van a interactuar y que van a otorgarse datos personales que los vinculan, siempre se va a requerir un consentimiento, que tiene que ser de forma expresa. O sea, la presunción nos daría el consentimiento tácito sin necesidad de una manifestación de la expresión de otorgarlo, pero hay ciertos casos en los que el consentimiento siempre se tiene que dar por escrito y se tiene que dejar todo muy claro, y obviamente lo más recomendable sería que en nuestros contratos tuviésemos una cláusula donde estuviésemos haciendo esta manifestación. Por ejemplo, si nosotros estamos con un menores, caso de menores, como lo comentas, si estamos presentando a nuestros niños en algún kinder o en alguna institución educativa, esa institución debe respetar este tipo de reglas, porque yo tengo idea de que muchas escuelas no anuncian, cuando tú llevas a inscribir al niño que va a manejar sus datos, no anuncia que deben estar protegidos o van a estar protegidos. ¿Esto aplica en este caso? Así es. Fíjense que algo bien interesante, sectores donde el tema de datos personales ha tenido mucho impacto ha sido precisamente en materia financiera y en materia de educación. Y desafortunadamente los más vulnerables, y también por eso la ley vigente y la nueva ley habla de mayor protección para el caso de menores, porque pues se presume que puede haber una mayor vulnerabilidad en sus datos personales. Algo bien importante, todos, absolutamente todos, debemos manejar avisos de privacidad. En el caso que tú comentas ahora, Gonzalo, ¿qué pasa si llevamos a nuestros menores a una escuela, sea público o privada? En el caso de la privada sería un aviso de privacidad y en el caso de la pública sería un aviso de protección de datos personales. Ok, ese aviso de privacidad debe estar a la vista o debe estar por escrito y consensuado y firmado. Aquí, ojo, son menores de edad
tiene que estar por escrito, consensuado y firmado, porque precisamente hablamos de que en esos casos tiene que haber una manifestación que tiene que ser expresa y no puede ser una manifestación tácita como en otros casos. ¿Sabes? Como en los comercios, que tú puedes llegar a una notaría, por ejemplo, y las notarías pueden tener el aviso de privacidad en la entrada principal, bajo un lineamiento de las reglas que se deben de cumplir, y que cualquier persona sabe que cuando llega a aportar sus datos, tuvo la obligación de haber leído ese aviso de privacidad. Así es. No es en el caso igual de las escuelas. No, para nada, no. En el caso de todo lo que vincule menores de edad, el consentimiento tiene que ser expreso. Y al ser expreso, eso nos obliga a que tendríamos que estar firmando el aviso de privacidad y en su caso tener, obviamente, pues toda la asesoría también de parte de la entidad responsable que está adquiriendo estos datos para poder ejercer nuestros derechos. ARCO. Ojo, el menor de edad no los va a poder ejercer por sí mismo. Entonces, pues se tiene que dejar muy en claro, pues quién es, en el caso, por ejemplo, en materia educativa, quién es el padre o tutor que va a ejercer sus derechos ARCO. Ok, en el caso de que el padre o tutor vaya a ejercer esos derechos, ¿se tiene que acreditar, por ejemplo, un acta de nacimiento? Se tiene que acreditar. IFE, no sé, y bueno, INE, la credencial. La ley establece que para poder iniciar un procedimiento de derechos ARCO es necesario poder acreditarte como el titular de los mismos. Entonces, en este caso, la ley no nos dice cuál es el documento idóneo, pero podríamos presumir que puede ser acta de nacimiento o en su caso una identificación oficial que sin problema puede ser el INE. Fíjate que ahí pasan también cosas bien delicadas. La intención y me llama mucho la atención porque en esta materia pues se nota mucho la presencia del uso de las tecnologías para los procedimientos jurídicos. Un tema ahora que nos preocupa mucho pues a los miembros de todo el Sistema Nacional de Transparencia es que precisamente en materia de datos tú tienes que acreditar esa idoneidad para tener el acceso a la información. Porque si no, imagínate que yo puedo simplemente con una copia de un acta o con una copia de una identificación oficial hacerme pasar por el titular de los datos. Y como se manejan procedimientos virtuales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que ahora necesitamos es identificar la idoneidad de ese documento y por eso siempre queda vigente la posibilidad de que como autoridad se requiera que se ratifique o que se presente, dependiendo de si a lo mejor estamos hablando de un dato personal sensible, que hasta se presentase la persona para dejar precisamente muy claro que con el procedimiento que se va a iniciar no se van a transgredir sus propios datos personales. Muy bien. Sí, es muy importante tocar estos temas tan delicados porque existe, por lo mismo de la ley de transparencia, el acceso a que tú puedas solicitar información a cualquier autoridad y esa información también debe ser cuidada. Por lo mismo de la suplantación. No puede haber suplantación de identidad, que es un delito independientemente de que se pueda hacer a través de una violación a los derechos de otra persona, pero sí se llega a dar el caso que incluso hasta mismo Buró de Crédito protege porque ha detectado casos en los que ha habido suplantaciones y existen créditos a personas que jamás los han solicitado y les ha perjudicado en el ámbito de su persona. Fíjate que ahí tenemos que ser muy puntuales como autoridades, precisamente para no transgredir ni un derecho de acceso a la información, no limitar la posibilidad del acceso, pero siempre tutelar y resguardar los datos personales. Algo bien importante, por ejemplo, datos personales que tenemos en posesión los entes públicos no significa que se vuelven por sí mismos públicos. La calidad tiene que ser del origen del dato. Si son datos aún de servidores públicos, habrá datos de los servidores públicos, insisto, que tienen que ser difundidos por materia de acceso a la información, pero hay datos de servidores públicos que al ser sensibles, la propia ley los protege y les da un carácter de confidenciales y estos no deben de ser difundidos. Una pregunta. La ley de 3 de 3 que tanto ha generado revolución en el aspecto jurídico y en el ámbito político, ¿qué tanto tiene o vincula con la ley de protección de datos personales? Ok, bueno, miren, como abogados hay que tener las cosas muy claras, ¿no? La ley 3 de 3, que es una gran demanda y es muy importante para pues crear esta confianza en los entes públicos, es un tema de responsabilidades de diferentes niveles de los servidores públicos. No debe pasar por alto la confidencialidad y la protección de datos personales. Son diferentes niveles jurídicos y están enfocados a diferentes temas. Datos personales se tutelan y están regulados por una ley federal en la actualidad, pero también
están sujetos ahora a una ley general que pronto esperemos entre en vigencia. Okay. Esa protección de datos personales va muy vinculado con el tema de transparencia, en virtud de que lo importante de toda esta situación es que esa misma vinculación sea respetada por todos los entes, tanto las personas que estamos fuera del ámbito del gobierno como el mismo gobierno. Yo considero que sí es importante que pues, se tome en consideración este tipo de temas, son muy importantes, todos los abogados debemos de conocerlo, incluso los empresarios y las responsabilidades que hablábamos de empresarios, ¿no? Así es, porque precisamente anteriormente solamente eran sancionables pues sus faltas de protección a los datos por el INAI. Y con la reforma que tenemos en puerta, todos los órganos garantes que integramos el Sistema Nacional de Transparencia tendremos competencia para verificar actos, cómo se elaboran los avisos de privacidad, cómo se difunden, cómo se tutelan. Ante los órganos garantes se podrán realizar los procedimientos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. También seremos entes que sancionaremos. Obviamente habrá que identificar en dónde se encuentran esas bases de datos albergadas, dónde están los archivos que tienen los datos personales que se consideran que se están vulnerando, pero ahora los entes garantes estaremos revisando no solamente sujetos obligados de índole pública, sino también de índole privada. Y bueno, se amplían también las obligaciones para las personas físicas y morales que conocen y tienen en su poder datos personales. Y también creo que es muy importante el enfoque internacional, porque algo que ha pasado es que pues de repente la empresa juega con la transmisión de sus datos a otros puntos a nivel internacional para dejar de estar aplicando la regulación local. Y es muy interesante lo que está ocurriendo en Europa, que yo estoy segura que nos va a impactar a largo plazo, donde precisamente, bueno, veremos cómo los países están creando regulaciones internacionales precisamente para dar esta tutela a nivel global. Okay. Considero, por último, dar las gracias a la doctora Norma. Este tipo de temas se van a ir tocando como un plan de trabajo que traemos en Tigium Live, en el que van a ser cápsulas que no pueden durar tanto por la situación de que todos estamos en labores, o que son cápsulas que tampoco tienen la intención de que lleguen en algún momento a hacerse un poco tediosas. Vamos a estar dando enfoques diferentes en las diferentes entrevistas, vamos a tener diferentes invitados, y espero que nos sigan visitando en Tigium Live y puedan checarlo en cualquier momento. Va a estar en un canal de YouTube que se los haremos conocer pronto, y esperemos, doctora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vamos a estar tocando temas de este estilo que son muy importantes, y no será la primera visita, espero que pueda venir continuamente para tocar diferentes temas en el ámbito jurídico. La preparación es impresionante y el reconocimiento que ha tenido en su educación también, con grandes reconocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, y agradecer también a todo el equipo de Litigium Live, a todo tu equipo de trabajo, y esperar que este tema pues tenga ese impacto dentro de la comunidad jurídica y más allá, porque pues lo que tenemos que hacer también nosotros pues es enfocarnos a difundir los temas jurídicos en esta promoción de la cultura de la legalidad que tanto te reconozco a ti como jurista, y pues estoy segura también que en esta comunidad estaremos haciendo lo propio, ¿no? Difundiendo este tipo de temas, trabajándolos en lo interno y bueno, también sacándole los provechos para ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Los espero para el próximo programa. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo hablamos? Se va.